Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un feliz sábado para todos. Estamos muy contentos nuevamente de saludarlos y empezar con el programa Entre Nos, con la compañía del Pastor Joel Barrios. ¿Cómo está, Pastor? Feliz sábado. Muy bien, hace mucho que no teníamos Entre Nos y con expectativa nuevamente de encontrarnos con la audiencia, de escuchar testimonios que yo todavía no escuché, así que empezamos. ¿Le parece si empezamos con una oración? ¿Cómo no? Querido Señor, bendícenos, te pedimos que nos podamos deleitar en ti y en tus obras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Pastor, una de las preguntas que ha llegado a info@iglesiafc.com tiene que ver con el descanso. Se habló acerca del sábado como el día del descanso y aquí nos preguntan cómo lidiar con las actividades eclesiásticas de la misma iglesia. Me dicen aquí el siguiente comentario. Resulta que de lunes a viernes tratamos de hacer todo el trabajo laboral para llegar al sábado y descansar, pero luego el viernes en la noche me comienzan a llamar de la junta de la iglesia para pedirme un sinfín de cosas y me doy cuenta que de sol a sol del sábado estoy al 100% trabajando en la iglesia, pero no sé si esto necesariamente implique trabajar para Dios. ¿Cómo lograr el descanso en medio de las actividades? ¿O es que tenemos que dejar de hacer ciertas cosas? Bueno, esta es una de los grandes problemas que tienen las personas eclesiásticas, de los cuales yo soy uno, nosotros somos parte de esto. Sí, yo no puedo decir qué es correcto o qué es incorrecto, pero sí nosotros podemos evaluar si realmente hallamos el descanso en Dios en el sábado o estamos trabajando para Dios y terminamos el sábado sin haber sido refrigerados espiritualmente. Muchas veces estamos en actividades eclesiásticas, estamos en tantas actividades eclesiásticas que no experimentamos el descanso del sábado. Y entonces en ese caso hay que tomar decisiones. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez en un periodo que estaba en una iglesia que el sábado tenía que predicar 2 veces, a la tarde tenía seminarios, y yo el viernes quería que ya llegue el domingo, no quería pasar por el sábado. Ahí yo estaba violando el sábado. Tuve que hacer un alto y empezar a frenar la actividad sabática eclesiástica para poder encontrarme con Dios. Y eso tuvo un impacto en mi vida espiritual. Y por eso no es cuestión de que simplemente porque estoy haciendo cosas en la iglesia estoy experimentando el descanso del sábado. No, es cuando yo me renuevo en Jesús, cuando me renuevo en Dios, cuando me renuevo en su palabra, allí experimento el descanso del sábado. En una iglesia teníamos la costumbre, un sábado por mes, estaba prohibido cualquier actividad en la iglesia, dentro de la iglesia, suspendido a la junta, suspendido a reuniones, nadie podía, y los que queríamos nos juntábamos para ir a caminar a la montaña. Para mi familia eso era el sábado más lindo que tenía el mes. Y bueno, yo creo que a veces tenemos que tomar decisiones y no es que digamos, bueno, los que están en junta están violando el sábado. Cada uno sabe cuál es su experiencia espiritual, pero si tú te estás desgastando en actividad eclesiástica, es necesario que las pares para que empieces a experimentar el descanso del sábado. Amén, Pastor. Aquí también hay otro comentario que tiene que ver precisamente con este mismo tema. A mí me enseñaron en la iglesia evangélica que el día que se debe guardar es el día domingo porque en ese día Jesús resucitó y Él descansó el sábado porque había concluido su obra. ¿Por qué es que ustedes dicen que se debe guardar el sábado y no el domingo? Muy bien, una muy buena pregunta. Yo no te lo voy a demostrar por la Biblia porque tenemos poco tiempo, pero ahora tú puedes corroborarlo eso por la Biblia. Nosotros vamos a encontrar que en la Biblia hay 8 menciones al día domingo, solamente 8 menciones. Tú busca una concordancia y pon primer día de la semana y ahí te va a aparecer. Y en esas 8 menciones que se habla del domingo, nunca vamos a encontrar nosotros un mandamiento en referencia a guardar el domingo. Eso no quiere decir que esté prohibido en la Biblia reunirse los domingos. No está ni prohibido reunirse los domingos, ni los lunes, ni los martes, ni los miércoles. Pero si tú buscas en la Biblia y pones la referencia en una concordancia el día sábado, no solamente vas a encontrar que el sábado es la señal que Dios puso para todos aquellos que quieren tener un encuentro especial con Él, sino que Él dice que es la señal que puso con su pueblo para que lo conozcamos a Él. Y sí vas a encontrar no solamente un montón de referencias al sábado, sino que vas a encontrar mandatos o promesas de Dios con respecto al sábado. Y por eso yo conozco muchas personas, por ejemplo, que guardan el sábado y se congregan el domingo. Y no está mal, pero guardan el sábado. Ahora, hay personas que como recién escuchábamos, que quizás dicen guardar el sábado y están en actividades eclesiásticas cansadoras el sábado, en juntas administrativas, que no están guardando el sábado. Hay otras personas que por guardar el domingo
mejor dicho, por congregarse el domingo, dejan de guardar el sábado. Yo no creo que sea una cosa por la otra. El sábado es el día de reposo de acuerdo a la Biblia y no hay otro que tú puedas encontrar en la Biblia que diga que hay que guardar. Y por eso, si vamos al ejemplo de Jesús, vamos a ver que Jesús también guardaba el sábado. Ahora, pastor, hay una pregunta desde la perspectiva de los padres. Aquí nos llega una pregunta a través de YouTube. ¿Qué hacer con nuestros hijos que suelen estar bastante aburridos los sábados de tarde? No logramos que se enganchen con las prédicas, que se enganchen con la música, que se enganche con nada relacionado a la iglesia. Ellos sufren mucho porque siempre les terminamos diciendo que no cuando quieren salir a jugar con la pelota, cuando quieren jugar con el PlayStation. Y lo que hacemos es traer a sus amiguitos en casa, pero por el COVID esto se ha restringido y ahora estamos desesperados porque no sabemos qué hacer. Están literalmente todo el día con el iPad y con el celular. Sí, eso es una realidad que es un desafío que yo también tengo. Yo simplemente les digo lo siguiente, esto es algo que cuando yo era chico, creo que mis padres fueron muy inteligentes en esto. Ellos me ponían ciertos parámetros en el sábado y trataban de hacer, por ejemplo, que la recepción de sábado sea algo muy lindo, que la cena del sábado sea algo muy lindo, o sea, que sea algo especial. Pero después, cuando llegaba el sábado de tarde, mi papá me decía que yo trate de guardar el sábado para Dios, pero no me prohibía las actividades. Él, por ejemplo, si yo decía voy a ir a jugar a algo, él me decía, recordá incluir a Dios en el sábado en lo que estás haciendo. Y yo era risueño esto porque a veces inventábamos ciertos juegos que tratábamos de meter a Dios en esos juegos, y de a poquito yo fui haciendo mi propia manera de guardar el sábado, hasta que en la medida que después fui descubriendo en la Biblia, fui teniendo mi propia relación con Dios, ya no a través de mis padres, yo fui dándome cuenta de lo hermoso que es el sábado cuando nosotros lo dedicamos a Dios. A veces nosotros nos centramos tanto en el hacer o el que no hacer, que al final terminamos idolatrando al sábado en vez de adorar al Dios del sábado. Y nosotros tenemos que recordar que nuestros hijos tienen que descubrir a Dios por sí mismos también. Ellos tienen que hacer su experiencia con Dios. Y cuando le reglamentamos demasiado su vida espiritual, nosotros lo hacemos a ellos, los empujamos a una religión de reglas, no a una religión de relación. Y por eso ellos tienen que descubrir también. A veces va a haber, lo que ellos hagan va a ser un poquito diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados o a lo que a nosotros nos parece. Pero en ese contexto, en los parámetros generales que nosotros hemos puesto, que a veces sí vamos a tener que decir, esto no lo podemos cruzar en nuestra casa, pero vamos a tener que dar cierta libertad a nuestros hijos para que ellos vayan descubriendo por sí mismos cómo guardar el sábado. Pastor, precisamente sobre la pandemia, esto ha enfriado mucho a varias personas. El sábado pasado hablamos del tema ¿quién es mi prójimo? Y a veces con esto de la pandemia hemos resuelto quedarnos en casa, preocuparnos por nosotros, por nuestra salud, por nuestra familia nuclear y el resto que vea cómo soluciona sus problemas, ¿no? Cómo lograr ese equilibrio entre cuidarnos y al mismo tiempo no perder ese contacto con nuestro prójimo y no perder la oportunidad también de bendecir a otras personas. Yo creo que el contacto con el prójimo lo podemos tener de diferentes maneras. O sea, el que quiere conectarse con el prójimo se va a conectar. Y no podemos, por ejemplo, en esta pandemia también no podemos dejar que el miedo tome el lugar de la fe. Sí, estamos ante una amenaza. Por ejemplo, David estaba contra una amenaza cuando venían los osos y le querían atacar a las ovejas, cuando venían los leones y le querían atacar a las ovejas, y él en vez de tomar el camino del miedo, elegía el camino de la fe y enfrentaba eso. No con presunción. O sea, él no se ponía a jugar con los leones, a jugar con los osos, pero cuando venía una situación que tenía que salvar a las ovejas, entonces él actuaba. Yo, por ejemplo, acá en la iglesia de Forest City especialmente, yo veo, por ejemplo, cuántas personas desde el principio de la pandemia, por ayudar a la gente, han venido al Food Pantry a ayudar y a dar comida a la gente, corriendo riesgos, pero había gente que estaba necesitada de comida y venían. Por supuesto, con las máscaras, tomando las decisiones, pero se arriesgaban. Y yo creo que eso es salud, cuando nosotros no le damos lugar al miedo, sino que le damos lugar al servicio con precauciones. Pero cuando nosotros nos encerramos en nuestra casa simplemente para cuidarnos, cuando nosotros, por ejemplo, decimos, me voy a vivir al campo para que la maldad de la ciudad no me alcance, y es para nosotros, no nos vamos por misión, no nos vamos por el hecho de querer crecer en nuestro servicio, en nuestra manera de servir, todas esas decisiones tienen una repercusión negativa, no solamente en nuestra relación con Dios, sino también en nuestra personalidad. Y por eso el miedo no puede suplantar a la fe. La fe debe destruir al miedo.
Y cuando nosotros tenemos situaciones de servicio, la fe tiene que prevalecer, a mi criterio. Y es interesante que también hay muchas personas, por supuesto, que son adultos mayores y que tienen la restricción o el miedo a salir. Pero tenemos la tecnología también, que es una herramienta, ¿no? Yo siempre digo, la mejor forma de evangelizar son las redes sociales también. Tú puedes compartir todos los días, por ejemplo, ponerte una meta de compartir por WhatsApp o por mensajito de texto un mensaje de esperanza o un versículo a alguna persona de tu trabajo, a algún familiar, y esto va a causar mucho impacto. Y es precisamente esto de las redes sociales, la posibilidad que tenemos de llegar a otras partes del mundo, que nos ha traído hermosos testimonios aquí a la iglesia Forest City, pastor, y no sé si me permite leer uno que llegó. Esto está en inglés, así que voy a tratar de traducirlo al español mientras que lo leo. Y este comentario es muy lindo. Dice que hace 4 meses esta mujer, esta persona, ha salido de la oscuridad hacia la luz. Dice que ella había sido cristiana desde muy pequeña, ella fue católica, luego comenzó a asistir a una iglesia pentecostal, y dice que se ha estado conectando también con Forest City y que ha sido esto de mucha bendición en los últimos 4 meses para ella. Dice de que ha conectado también a varios familiares con nuestra iglesia, y dice de que este trayecto ha sido muy lindo para ella porque ha descubierto muchas verdades, que está muy emocionada por contarles también a otros amigos acerca de lo que está estudiando, pero nos pide algunas recomendaciones que voy a detallar en un instante. Pero antes quiero leer esta parte que me parece muy importante. Dice: quiero agradecer a la iglesia de Forest City, a la cual me he pegado en las últimas semanas. Escuché recientemente de boca del pastor Joel Barrios que él y toda su iglesia están orando para que podamos alcanzar a personas en otras denominaciones y poder juntos compartir la verdad. Esto me parece maravilloso porque se está promoviendo la unidad en Jesús, en el Espíritu. Debo decir que quisiera que oren por mi madre, porque ella también está entendiendo cosas nuevas, y cosas que le cuesta entender precisamente son el sábado, los 10 mandamientos, qué hay del rapto, si es bíblico o no es bíblico, y cómo será la segunda venida de Jesús. Me gustaría que se pueda detallar esto quizás en algún estudio más adelante, en Pongámonos de Acuerdo, porque son temas muy interesantes y bíblicos. Pero les agradezco porque hasta ahora no he pisado una iglesia adventista, pero me gustaría asistir a Forest City apenas abra la iglesia. Dicho sea de paso, ya abrió la iglesia. Puedes ingresar, si te colocas en nuestro Facebook o YouTube, ahí siempre el viernes o el jueves estamos anunciando el Eventbrite para que te puedas registrar y puedas venir a la iglesia con nosotros, pastor. Pero qué lindo este mensaje que nos llegó al correo electrónico. Realmente muy lindo, y justamente eso es lo que a nosotros nos pone tan felices de ver estos testimonios, porque vemos que diferentes personas de diferentes denominaciones están queriendo vivir, o estamos queriendo vivir, de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a lo que Cristo nos enseñó en el Espíritu. De eso se trata, que estemos unidos, no en un cartel denominacional, sino que estemos unidos en el Espíritu, que estemos unidos en Cristo. Y de eso se va a tratar el último movimiento. Así que gloria a Dios, somos parte y estamos todos preparando camino para la venida de Cristo. Amén. Hermoso, pastor. Tenemos también otro testimonio. Dice: estoy profundamente agradecida a Dios por la vida de ustedes, de todo el equipo de Forest City y por todo lo que hacen. Les escribo desde Argentina. Desde mi adolescencia estoy conociendo a Dios. Me congrego en una iglesia de denominación evangélica pentecostal donde se estudia mucho la Biblia. Pero en este tiempo de pandemia, Dios utilizó a la iglesia de Forest City y la vida del pastor Joel para poder crecer en el conocimiento más profundo de Dios y reconocer todos sus mandamientos y empezar a guardarlos. Dios está sanando mi vida emocional a través del estudio que hemos hecho con relaciones saludables, y comparto siempre los videos con todas mis amigas, cuñadas, hermanas, para que crezcan en relaciones sanas. Muchísimas gracias por este programa. Lamentablemente me casé y me divorcié hace muchos años, y eso produjo mucho dolor en mi corazón, pero simplemente puedo decirles eternamente gracias. No se detengan. Como dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Reconozco la obra de Dios a través de la vida de todos los que están trabajando en Forest City y son una bendición para la tierra, y creo que por eso Dios les proveerá todos los recursos necesarios. Bueno, gloria a Dios por lo que ves en nosotros, porque realmente esa es la obra de Dios. La justicia de Cristo nos cubre para que ustedes vean algo lindo que no es natural en nosotros,
que es simplemente el hecho de que estamos tratando de servir a Dios, y estoy seguro que si ustedes estuvieran haciendo esto, veríamos nosotros lo mismo en ustedes. Esa es la obra de Dios, y esto también es lo que nos alegra, que haya tantas personas que quieran seguir a Jesús. Yo también, por ejemplo, tengo un amigo evangélico pentecostal que es un pastor que me ha enseñado mucho, me ha inspirado mucho en respecto a la obra del Espíritu Santo, a cómo también trabaja el Espíritu Santo en nosotros, y la semana pasada me daba testimonio, me decía, Joel, estamos guardando el sábado, y mi madre, que es una dirigente, es una pastora evangélica pentecostal, está también empezando a guardar el sábado. Te lo cuento como testimonio, me dice, ¿lo podés compartir? Estoy plantando una iglesia que guarda el sábado también. Así, Dios está haciendo algo, somos todos hermanos en Cristo, y por eso ha llegado el momento, y yo tengo la expectativa de que termina la pandemia y Dios va a hacer algo muy muy grande. Esta es la etapa que tenemos para llenar nuestras lámparas, pero terminada la pandemia vamos a ver que las barreras denominacionales van a caer para que Cristo y su palabra sea lo que nos una. Amén. Aquí también hay muchos comentarios a través de las redes sociales que quisiera leer rápidamente. Dios siga bendiciendo a la iglesia Forest City y al ministerio del pastor Joel. Esta desestructuración me está permitiendo compartir a Jesús con quienes antes no podía. Cuánto agradecimiento brota de mi corazón al escuchar a Dios hablándonos, no hay palabras para explicar. Hoy mismo el Señor nos envió una persona para dar testimonio en plena predicación. Estamos hablando de la vida de Jesús. También hay otro comentario muy lindo que dice, estoy siendo bastante nutrida cuando escucho los sermones de Forest City, que jamás los cambiaría por nada. Hola, ¿qué tal? También nos escribe otra persona, yo soy de la iglesia pentecostal y estoy muy conectada con ustedes. Todos los sábados estoy siempre escuchando los sermones de la iglesia Forest City y me encanta realmente ver cómo ustedes están buscando la unidad únicamente en Cristo. Quisiera saber más detalles de Ellen White. Escucho que la mencionan mucho y la verdad no estoy al tanto de su vida o quién es para ustedes. Esto es lo que nos preguntan a través de YouTube. Bueno, esto es algo que simplemente les digo lo siguiente. La Biblia habla de que Dios se manifiesta con don de profecía en su pueblo, en su iglesia. Y de acuerdo a lo que la Biblia dice, cualquiera de nosotros puede tener el don de profecía. O sea, puede llegar a ser usado por Dios en una manera profética. Nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Joel que dice que al final del tiempo Dios derramará su espíritu sobre toda carne, hablando especialmente de su pueblo, y especialmente sobre niños, sobre ancianos, sobre jóvenes, o sea, con don de profecía. Entonces, ¿qué es lo que cada uno de nosotros tenemos que ver en la iglesia dónde se manifiesta el don de profecía? Y si una persona dice tener el don de profecía, probarla como dice la Biblia, de acuerdo al fruto. Y si el fruto, especialmente cómo repercute en mi vida, Dios me confirma que esa persona es profeta, entonces tengo que aceptar el mensaje que dice. Si el fruto me dice que no lo es, entonces no tengo que aceptar el mensaje. Yo no quisiera decir esta persona es profeta, aquella persona es profeta y tienes que aceptar a esta persona. Yo lo que te diría es, si te dijeron que alguien es profeta y esa persona escribió algo, lee lo que escribió y compáralo con la Biblia. Y si el fruto te da, o sea, por el fruto tú creces espiritualmente, entonces debe ser que quizás tienes que empezar a considerar a esa persona como una profeta. Pero yo no puedo decir esta persona es profeta o aquella persona es profeta. El tiempo lo va diciendo y sus frutos, como dice, por sus frutos los conoceréis. Y es importante también, pastor, tener una relación con Dios para poder desarrollar, digamos, esta investigación a cabo, ¿no? Porque a veces uno abre la Biblia y comienza a agarrar temáticas, a estudiarlas, pero sin la influencia del Espíritu Santo realmente podemos llegar a diferentes conclusiones y perdernos también. Exacto. Y una de las cosas también que a veces es una barrera para nosotros es la educación denominacional, porque muchas veces en una denominación lo que hacen es enseñarnos la doctrina de la denominación, pero no nos llevan a estudiar por nosotros mismos la Biblia. Y nosotros no tendríamos que ser denominacionales, nosotros tendríamos que ser bíblicos, cristocéntricos, porque puedo leer la Biblia también sin buscar a Cristo, como lo hacían los fariseos. Pero yo tengo que interpretar la Biblia a través de Cristo. Y Dios a todos nos ha dado la capacidad para poder entender, porque a todos nos ha dado el Espíritu que nos lleva a toda verdad. Y entonces, leyendo la Biblia, dejando que el Espíritu nos tome, buscando a Cristo en la Biblia, en diálogo con la comunidad de creyentes también, porque no es que yo soy independiente y yo voy a pensar lo que yo quiera, no, yo escucho a todos.
Y en la medida que voy escuchando a todos, Dios nunca le revela una verdad solamente a una persona, sino que Dios va revelando su verdad a varias personas y en varios lugares. Yo voy escuchando el diálogo de la comunidad de creyentes y el Espíritu Santo a través de ese diálogo me hace crecer, me hace aprender y vamos entonces todos creciendo en una verdad que cada día se revela en forma más plena. Amén. Tenemos también un comentario que llegó a través del Facebook. Buenas noches, pastor. Qué hermosa prédica acerca del sábado y acerca de amor al prójimo. Me impresionó mucho. Le cuento algo. Estando en el patio de una iglesia adventista en Tucumán, junto a otros hermanos, estábamos esperando una charla. Entró una señora muy pobre vendiendo unos lapiceros. Como era sábado, los hermanos le respondieron: váyase, no usamos plata en sábado. Y la señora salió triste y sin entender nada. Nadie quiso comprarle un lapicero a la mendiga porque era sábado. Qué mal enseñados estaban todos y nos enseñaban mal a los que recién estábamos aprendiendo. Gracias a Dios que estoy aprendiendo cosas nuevas. Ahora me siento libre y estoy escuchando las prédicas por internet donde me gustan y me siento más cerca de mi Dios. ¿Qué tal contradicción a veces que tenemos que por supuestamente poner a Dios en primer lugar dejamos al prójimo de lado, ¿no? Es tremendo. Es eso. que, claro, si fuera Jesús, Jesús le hubiera comprado todas las lapiceras, o sea, se las hubiera comprado todas. Jesús no adoraba el sábado, él hacía obras de bien en el sábado. A veces decimos, en el sábado no se compra, y es como si el billete tuviera una energía que nos va a contaminar. Eso es muy farisaico, o sea, no es el espíritu de Jesús de la Biblia. Y eso da un mal testimonio, porque entonces cuando se guarda el sábado de esa manera, la gente no quiere eso, y no es porque no quiere, porque alguien puede decir, no quieren porque no están entregados a Dios. No quieren porque no tiene sentido. Eso, cuando guardar un mandamiento me lleva a no servir al prójimo, yo no estoy guardando ningún mandamiento, no estoy guardando ninguna ley de Dios. Y por eso tenemos que salir de los tecnicismos de la ley para entrar en la religión del servicio, que es la que presentó Jesús. Correcto, pastor. Bueno, antes de terminar con el programa de Entre Nos, simplemente quisiera leer una pregunta que es una persona que nos ha contactado hasta a través de Facebook y cada cierto tiempo nos vuelve a reenviar su pregunta, que tiene que ver justamente con los 10 mandamientos. Dice, me quedé esperando la respuesta porque estoy pensando en el verso 2 de Éxodo 20, en donde se habla acerca de la definición de mandato y ordenanza. Me parece que el inicio de Éxodo tiene que ver con la introducción y que no es el primer mandamiento. Quisiera que me den respuesta, por favor, rápidamente a esta interrogante. No estoy entendiendo bien por qué se señala que es el primer mandamiento cuando a mi parecer es la introducción. Claro, muy bien. Lo que a tu parecer, y yo respeto eso, y que eso yo lo creí hasta hace unos meses atrás, la introducción es lo que nos enseñaron que era la introducción, pero no es lo que los judíos nos transmitieron. Los judíos, cuando transmiten las 10 palabras, la primera palabra comienza con el versículo 2. Y recuerden que los versículos fueron añadidos después en la Biblia, que son simplemente un recurso didáctico para hacer más fácil el estudio de la Biblia. Pero no era que Dios le dictaba a Moisés, le decía versículo 1, tanto, pon esto, versículo 2, y recuerden que la Biblia no es dictada tampoco. Pero una de las cosas es que los judíos nos han enseñado, así como los judíos nos enseñan que el día sábado, ellos son los testigos de que el séptimo día nunca cambió. Ellos son testigos también de que hay una ley de Dios, porque los cristianos recibimos la ley de Dios a través de los judíos. Bueno, también a través de los judíos, ellos son los que tienen la autoridad para decirnos cuál es el primer mandamiento. Y nosotros no tenemos ninguna autoridad si ellos nos dicen que el primer mandamiento está en el versículo 2, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Si es que ellos nos dicen eso, no podemos nosotros decir, no, a mí me parece que esa es la introducción. No podemos decirlo porque ellos fueron los que lo recibieron. Y si de alguna manera, a pesar de que ellos lo recibieron, eso no los hace mejores, sino que nosotros vimos en el sermón pasado también de que Dios los eligió porque eran el pueblo más insignificante, pero ellos tienen una responsabilidad de transmitirnos lo que Dios les transmitió a ellos. Y nosotros entonces seguimos lo que ellos nos dijeron porque eso fue lo que Dios les transmitió. Y ustedes vayan a la Biblia y van a ver en Éxodo 20, dice, habló Dios todas estas palabras. Y comienza entre comillas diciendo yo soy Jehová tu Dios. No hay ninguna introducción ahí. Sí, el primer mandamiento es una introducción que transforma a la ley
Cuando yo acepto la liberación de Dios en mi vida, la liberación de Cristo, transforma la ley en una serie de promesas que van a suceder en todo aquel que se deja liberar por Cristo. Y esto es mi explicación, no quiero tampoco, si tú piensas que no es así, perfecto, seguimos siendo amigos. Está el Espíritu Santo, no es que yo tengo que decirte qué es la verdad, qué es no, ora. Yo también voy a seguir orando y que Dios nos revele, y en algún momento, si somos sinceros, Dios nos va a mostrar cuál es la verdad. Yo me acuerdo que cuando crecí en el colegio siempre ponían así en un cuadrito los 10 mandamientos y empezaba no. Y yo decía, pero, o sea, si es la ley de Dios, ¿por qué todo es no? O sea, ¿qué acaso Dios no conoce la psicología inversa? Que cuando te dicen que no es peor, ¿no? Es una prohibición. Y realmente para mí era muy difícil comprender quién era aquel que me decía todas estas reglas que aparentemente eran restricciones, ¿no? Pero ahora aprendiendo justamente que el primer mandamiento tiene que ver con la presentación del Creador y lo que ha hecho por nuestras vidas, le cambia el sentido a todo, ¿no? Porque ya no es una restricción, sino porque como Jehová es nuestro Dios, nuestro liberador, entonces ya no vamos a tener dioses ajenos, ya no vamos a estar en adulterio, ya no vamos a deshonrar a nuestros padres. Es una consecuencia del haber sido precisamente liberados, no es una restricción. Y es que cuando sos liberado hay tantas cosas para hacer que Dios tenía que resumir en 10 no, que son muy poquitos, en 10 no toda la vida. Porque hay tanto sí, no podría, o sea, como hay tanto sí, cuando nos somos liberados por Dios, nosotros no podríamos, o sea, Dios no podría habernos dejado una ley porque serían tantas cosas para hacer. Y por eso Jesús dijo, es la ley del servicio. Y en el servicio nosotros podemos hacer millones de cosas. Entonces los no son simplemente los límites que marcan cuando nosotros nos salimos del reino. Y entonces eso es para evaluar si yo me estoy yendo del reino, si yo estoy queriendo, por ejemplo, adulterar, tengo que ser consciente que estoy dejando de que Dios ya no sea más mi libertador. Estoy dejando que me esclavice el pecado. Y por eso no tengo que estar centrado en los 9 mandamientos o en las 9 palabras que siguen después de la primera, sino que yo tengo que estar centrado en dejar que Cristo me libere. Amén. Y cuando ya estamos liberados es donde vamos a experimentar una vida sobrenatural y vamos a estar contentos, alegres de tener a Cristo en nuestras vidas. No es una vida, digamos, de prohibiciones, sino más bien es una vida de deleite porque estamos en constante unidad con nuestro Creador. Así que, bueno, les agradecemos a todos por habernos escrito a través de Facebook, YouTube, a través de las redes sociales, a través del correo electrónico info@iglesiafc.com. Son muchos los correos que nos llegan, muchos los testimonios y de verdad estamos muy contentos de poder ser parte de su familia y de su casa. Queremos invitarlos también al día de mañana a que se puedan unir a nuestro servicio de oración. Y pastor, mañana tenemos también el programa de live de los jóvenes. Mañana tenemos live, parece mentira que pasó tan rápido, pero ya mañana tenemos live. Así es, así que vamos a despedirnos. Nos gustaría, pastor, cerrar con una oración y pedir también por todas las personas que nos han escrito a través de las redes sociales pidiendo por salud y pidiendo también por un encuentro más cercano con Dios. Muy bien, oramos. Querido Señor, te pido una bendición especial sobre todas las personas en este momento que están escuchando. Derrama tu espíritu sobre ellas, dales tu paz, pon un escudo alrededor de ellas, especialmente aquellos que te están buscando, Señor, llénalos de tu Santo Espíritu para que encontremos toda verdad. Cumple tu promesa en nosotros, únenos en Cristo, únenos en tu palabra. Gracias porque tú estás levantando este movimiento y te pedimos que seamos parte de él. En el nombre de Jesús. Amén.